entre compas y cómics. Perdón por acercarme tanto, parece que me voy a comer la cámara, pero era porque me estaba acomodando. Hoy un podcast más, tenemos al crew de la vez pasada, más uno más, más un invitado que es parte del podcast, pero la semana pasada no pudo estar. En este momento vamos a empezar con la presentación. Mi querido hermano Charlie, ¿cómo estás, mi bro? Hola, hola, Marco, mi bro, saludos, gente, saludos, buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde quiera que nos estén viendo y escuchando. De un gusto estar acá, muy contento, retomando la temporada 3, cómics uno a uno, temas interesantísimos, estamos aprendiendo bastante, ¿verdad? Esta temporada venimos con todo. El día de hoy les traemos un tema bastante bueno, que es el tema de cómo leer cómics. Vamos a indagar un poco en lo que es la estructura del cómic, un poco de la anatomía del cómic como tal. Vamos a hablar de un poco de historia también, referencias para leer cómics, ya sea de manera física o digital. Y bueno, las alternativas que hay para las personas, pues inclusive hasta con discapacidades, porque el tema de leer cómics se ha ampliado, ¿verdad? Hay un portafolio y un universo de esto. Entonces, esos son los temas que vamos a tocar el día de hoy. Claro, mi bro, es un súper tema que ustedes escogieron porque lo hicimos por votación. Todas las semanas vamos a hacer lo mismo. Vamos, Así bueno, es. la mayoría de semanas vamos a hacer lo mismo. Vamos a ponernos en votación y ustedes escogen qué tema quieren que hablemos dentro del Comic 101 de esta temporada. Para seguir con las presentaciones, vamos a introducir al que aparece hoy por primera vez, el famosísimo y el único, el buen Rob. ¿Cómo estás, mi hermanito? Desde el famosísimo Caneria. ¿Cómo estás? Saludos, muy bien. Muchísimas gracias, amigos, por tenerme una vez más aquí en los podcasts del famoso Costa Rica Comic Club. Saludos desde Ontario, Canadá. Tengo el gran placer de presentarme otra vez con ustedes y aprender muchísimo sobre este nuevo tema de Comics 101. Perfecto, mi bro. Rob, un placer tenerte de nuevo en los podcasts y ahora con una fecha un poco más acomodada para todos y empezando una hora recomendada para vos porque vos estás a 2 horas de diferencia, ya son las 11 de la noche. Más bien, demasiadas gracias por el sacrificio que haces porque el otro día hay que trabajar. No hay Seguimos con problema. Amor al club. Amor al club, así las, es. seguimos con las presentaciones. Hoy tenemos al famosísimo Andresito. Andresito, ¿cómo estás? El famosísimo Guanacaste. Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches. Muchas gracias por unirse y acompañarnos otro ratito más para hablar de lo que tanto nos gusta y seguir con esta conversación entre compas para todos ir aprendiendo y disfrutar de lo que tanto nos gusta, que es el apasionante tema de los cómics. Andresito, trata de acercarse un poquito más al micrófono porque creo, no sé si soy solo yo, que lo oigo demasiado bajo. Ahora, ¿qué tal? ¿Me escucho mejor? Ahora sí. Ahí estás mejor, sí. Muchas gracias a Perfecto. todos Y por unirse. gracias a todos. Ahí José Chinchilla nos pone, ma, por favor, José, ma, por favor. Y para terminar el crew, porque hoy somos bastantes, el famosísimo Leito. ¿Cómo está, Leito? Eso, gente, ¿cómo están? Otra fecha más para el podcast, a ponerle bonito. Un placer y un saludo a todos los hermanitos de aquí del club y a la gente que nos está viendo en vivo y los que nos escuchan y nos ven después. Pura vida. Perfecto. Wills, antes de empezar, nada más así rápidamente, como pueden ver en Twitch, aquí están nuestros patrocinadores, perdón, nada más para mencionarlos, lo que es Casamanga, la familia de Sharpie, Chili Beans, la Alianza Francesa y Farkers. Muchísimas gracias a todos ellos por lo que es la confianza en el club y por el trabajo que hacemos día a día. Pronto Rob va a estar ahí un poco más unido con la Alianza Francesa, haciendo un montón de cosas que tenemos pensados entre la Alianza Francesa y el Comic Club, que es, hay que comentárselas a Rob para ver si puede, pero va a estar muy bonito, va a estar muy bonito. Entonces, para empezar, muchas gracias a todos los que están conectados, a estas personas que nos acompañan el día de hoy. Y mi bro Charlie, empezá ahí con el repertorio que vos tenés. Buenísimo, mi bro, muchísimas gracias. Hoy, bueno, como les comentamos al principio, seguimos con la temática de cómics uno a uno. Y el tema del día de hoy, cómo leer cómics, muchachos. El tema se las trae, son cosas pues realmente que creo que cualquier fanático del pasatiempo tiene que empaparse un poco, tiene que aprender. Y bueno, para eso fue que escogimos el tema por votación, como Marco lo mencionó, ¿verdad? Hubo una votación y bueno, ese fue el tema que ganó para esta semana de podcast.
Vamos a arrancar un poco con lo que es historia, ¿verdad? El tema de los cómics. ¿Qué podemos decir de los cómics o qué son los cómics, verdad? Realmente el cómic como tal es un contenido literario, realmente es un contenido literario, pero que a este contenido literario le estamos adjuntando una serie de visualizaciones a través de imágenes, ¿verdad? Es la combinación o esa sinergia que se crea entre lo que son imágenes con texto. Entonces, si nos remontamos ahí, digamos, poniéndonos más historiadores, desde la época antigua, ¿verdad? Sabemos muy bien que con jeroglíficos y todo esto, digamos, desde las civilizaciones antiguas, siempre hubo como esa necesidad de poder plasmar, de interpretar, digamos, lo que las civilizaciones antiguas estaban viendo o lo que estaban viviendo en ese momento, ¿verdad? De ahí que los egipcios, empezando desde los egipcios en adelante, pasando también hasta por los mayas, los incas, los aztecas, todas las culturas, digamos, antiguas que hemos tenido en la humanidad, han tenido su interpretación de jeroglíficos y textos, ¿verdad? En paredes y en otro tipo de materiales. Esto, digamos, ha ido trascendiendo a través de la historia, pero vámonos, o ya adentrándonos un poco en lo que es materia, para finales, digamos, de lo que es el siglo XVIII y ya comienzos del siglo XIX, es cuando se empieza a popularizar un poco más, digamos, el concepto de lo que es el cómic. ¿Por qué? Porque, bueno, investigando un poco ahí, nos damos cuenta que por lo menos en lo que es Inglaterra, cuando ya habían temas de política, los ingleses empezaron a hacer como una especie de viñetas, ¿verdad? Ya vamos a ver después lo que es una viñeta en lo que vamos a hablar hoy, que son como esas siluetitas, ¿verdad? Esas siluetitas que vemos en los cómics, donde se ponían mensajes graciosos o mensajes de mofa hacia lo que eran los políticos en aquella época. Entonces, eso digamos que son como los comienzos. El cómic como tal ya agarró mucha fuerza y se popularizó, fue a finales del siglo XIX y a comienzos del siglo XX. Se dice de manera oficial, bueno, muchas fuentes lo aseguran así, que el primer cómic oficial que existe en la humanidad, en la historia de la humanidad, data de 1895. Estamos hablando de finales del siglo XIX, ya para principios del siglo XX. Y ese cómic se llama The Yellow Kid. Es un cómic americano que se publicaba en lo que era un periódico en Nueva York que se llamaba The World. Y bueno, ahí tal vez podamos buscar las imágenes después. Igual se los vamos a compartir durante la semana ahí en nuestro Instagram. Es una silueta de un chiquito, ¿verdad? Es un chiquito que es de color amarillo y él anda una camiseta donde en la camiseta él pone sus pensamientos ahí. Entonces, digamos, eso se popularizó mucho en el periódico que les estoy diciendo de The World, y ya después, ¿verdad? Comenzaron a salir cómics relacionados con lo que era comedia, cómics relacionados con lo que son temas de guerra, y a partir de lo que son los años 30 en el siglo XX, tenemos lo que es el inicio de la era dorada, ¿verdad? De lo que es el Golden Age, con lo que son, bueno, ahí lo tenemos, ahí está el famosísimo Yellow Kid. Gracias Marco Miro por las imágenes. Ahí podemos ver, digamos, inclusive hay cómics certificados de Yellow Kid que son extremadamente costosos. Y bueno, ahí podemos ver más o menos, digamos, lo que es. Es una silueta bastante simple, o sea, el diseño es bastante sencillo, pero podemos ver que en la camiseta del personaje se ponían mensajes. Entonces, realmente eso era, digamos, como, eso podríamos decir que es el comienzo oficial de lo que es el comic book americano y es el inicio del cómic, digamos, como tal en lo que es la industria. Entonces, bueno, ahí vemos el personaje, ¿verdad? No es como la gran cosa, como les digo, y realmente es algo muy, muy sencillo. Y de ahí, digamos, hasta mediados de los años 30, que datamos más o menos de 1930 a 1940, es cuando se da el inicio de lo que es la era dorada. Entonces, bueno, muchachos, ahí ya les di un poco de lo que es historia. Ahí, bueno, también le voy a dar la palabra aquí a mi hermano Rob, que nos va a explicar un poco también
de lo que es anatomía del cómic. Ah, bueno, mi bro, sí, ahí estamos viendo lo que es un CGC de Yellow Kid. Eso creo que es un 5.5, ¿verdad? Es un, ajá. Vamos a ver lo más bonito. 5.5 de 5 centavos. Ahí Imagínate. está, caballeros. Para ¿Y los que cuántos decían eran? que el primer cómic era Superman, pues no. Pues No. no. Y de hecho, si ves aquí, aquí está la Population Statistics, perdón, que es lo que, cuántos se han registrado de todos los CGC de diferentes etapas. Si ves, no hay ninguno alto. Solo el máximo es un 5.5, que es el que vimos ahorita, y hay uno de 4.5 y un 2.5, un 2.0 y 1.0. O sea, de Yellow Kid para CGC hay 5 cómics certificados. O sea, esto es un santo grial. Correcto, correcto. Para que revisen ahí las bodegas y los áticos de sus abuelos. Tal vez ande un Yellow Kid ahí y nadie sabe. Se imagina. Bu- Buenísimo, buenísimo. Adelante, Rock, mi bro. Bueno, muchísimas gracias, Charlie. Qué excelente presentación. Sí, como veníamos hablando en el concepto de los cómics 1-1 que habíamos publicado anteriormente en las páginas de las redes sociales del Costa Rica Comic Club, es con respecto a el concepto de no solamente la anatomía, sino los términos oficiales en que llamamos los diferentes elementos que conforman un comic book como tal, ¿no? Entonces, como Charlie lo había comentado anteriormente, es esa sinergia de este el elemento contexto, como el texto como tal, en el idioma en que se presenta y también la fusión que es el concepto visual. Entonces, como lo explica nuestro querido profesor Scott McCloud en su famoso arte invisible de los cómics, es ese arte secuencial. Entonces, lo que es el comic book es un arte secuencial que tiene como objetivo presentarnos una opinión, un concepto relevante a lo que es lo que el autor o los autores de dicho comic book nos están tratando de presentar. Muchas veces esa presentación puede ser solamente una página, como lo habíamos comentado, el concepto del Yellow Kid era solamente unas páginas donde los elementos todos se mezclan. Tenemos que los elementos de la lectura, que son el texto, estaban escritos dentro del mismo panel o en ese panel le llamamos la viñeta. La viñeta en sí es un marco de referencia donde todo ocurre en ese preciso momento en tiempo y en su espacio. Luego, cuando tenemos varias viñetas, nosotros podemos ver cómo la secuencia del movimiento, del contexto, bueno, pues la opinión en sí de lo que quiere narrarnos el escritor o el narrador visual, va desarrollando cada uno de los personajes a través de colores, de textos, de ambiente. Y de ahí podemos ver que existen esos pequeños espacios que muchas veces muchas personas se enredan, ¿no? Y dicen, bueno, ¿y por qué esta viñeta tiene que ser segmentada? ¿Por qué tiene que existir un espacio entre lo que estoy viendo arriba y lo que veo abajo? Ese pequeño espacio es un espacio espacio temporal, lo cual quiere decir que en el movimiento de la narración es como que la cámara segmenta ese gran panel y lo hace ver en la siguiente escena. Entonces, ahí es donde tenemos en inglés la palabra gutter. Esos gutters son los espacios que existen entre las viñetas y muchas veces aparecen al lado secuencial de esa viñeta o puede ocurrir entre páginas, entre las páginas del cómic. Ahora, uno de los conceptos muy interesantes de la anatomía del cómic es dónde poner la visión. Entonces existen varios elementos donde dependiendo del país y dependiendo del idioma, podemos observar que normalmente un comic book norteamericano se lee de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Eso quiere decir que nosotros que tenemos el alfabeto latín, podemos ver que leemos de izquierda a derecha. En otros países asiáticos, por ejemplo, se lee de derecha a izquierda y normalmente es
de arriba a abajo, pero en una forma secuencial de derecha a izquierda. Ahora, eso también es muy importante saberlo porque anatómicamente nuestros ojos al dormir hacemos un movimiento que se llama el movimiento sacádico y ese movimiento nos ayuda a nosotros a poner la visión sobre una página, sobre un cómic y eso nos dirige mucho no solamente la dirección de cómo va la acción, sino también que el artista visual se basa de esa anatomía para presentarnos cómo quiere la audiencia que responda a un tipo de movimiento. Y de ahí es donde nacen los splash pages. Los splash pages son ese tipo de páginas donde la acción no solamente ocurre en una página o en una viñeta, sino que se transforma y continúa en la siguiente página, haciendo todo el movimiento de izquierda a derecha o de arriba a abajo, pero contenido sobre dos páginas que típicamente pueden ser en el medio del cómic o al final del cómic, para presentarnos un desenlace o el clímax de lo que es la acción. Entonces, esos conceptos son muy interesantes. ¿Por qué? Porque nos ayuda solamente a dirigir nuestra visión, como lo podemos ver en pantalla. Tenemos en la parte de derecha el concepto de las viñetas, cómo están posicionadas y muchas de estas siguen un patrón muy geométrico. El patrón geométrico de los cómics normalmente estaba segmentado en 9 paneles o 9 viñetas, normalmente en cuadrados, pero con el paso del tiempo y con el tipo de narración visual, muchos artistas rompen ese patrón y lo hace muchísimo más interesante. Tenemos viñetas donde la acción puede ocurrir en un espacio bien grande y el siguiente son espacios muy pequeños donde nos presentan que ocurren muchos eventos, mucha narración, mucho movimiento que se está mezclando dentro de lo que nosotros estamos leyendo. Rob, Entonces, no te ujú, decir nada más, perdón por interrumpirte, es para saludar en el chat. claro. Para saludar a Matt K27, buenas Club, buenas Matt, espero que estés genial. Edwin, espero que estés buenísimo. Perdón, estoy un Saludos, poco enfermo. Espero que estés genial, Edwin. Ahí estamos viendo, pues está viendo ya la repetición de la semana pasada. Y a Mitsu, ¿cómo estás, Mitsu? Espero que estés genial para que lo que están viendo a través de Twitch y del chat. Hoy estamos hablando, que se acaban de conectar, estamos hablando de cómo leer cómics. Ahí Rob nos está explicando. De hecho, para hacer un paréntesis, Rob, antes de que continúes, una de las cosas que mucha gente americana le ha costado manejar es a la hora de que está acostumbrado a leer manga, ¿verdad? Es a la hora de pasarse el cómic americano, por el hecho que tienen que darle totalmente la vuelta a la forma de leer. Y como digo, uno es un animal de lo que de costumbre, a veces se les hace complicado. A ustedes, digamos, que también leen mangas, no fue complicado al principio adaptarse. Así fue. Sí, Chiquillos, claro, para mí ha sido, bueno, al inicio tengo un amigo que él estudia japonés y yo le preguntaba, pero si yo leo aquí, tiene sentido, pero no, o sea, como que no llevaba bien las viñetas. Hay veces que, por ejemplo, uno lee de izquierda, de derecha a izquierda, y hay veces que, digamos, el primer panel está a la derecha, está a la derecha arriba, y el que sigue es el de abajo, pero uno sigue a la izquierda. Entonces sí se hace un enredo, pero es bastante curioso en realidad. Ujú. Sí, en mi caso, bueno, realmente yo no soy mucho de leer manga. Realmente, bueno, el manga sí lo he leído, pero lo he leído mucho digital. No tuve como ese conflicto de poder, digamos, leer entre la diferenciación entre el manga y el cómic, pero sí es curioso, ¿verdad? Realmente, si uno se pone ahí a ver el contexto, uno, bueno, por lo menos en mi caso, yo toda la vida he leído cómic americano y realmente cuando me siento a leer un manga, sí es como tal vez una sensación un poco diferente, ¿verdad? Porque sí, uno dice, "Hey, pero ¿por qué estoy leyendo esta vara al revés?" Muchas veces uno piensa eso, estoy leyendo esto al revés. Pero también es como Marco lo está diciendo, ¿verdad? Es un tema de costumbres. Uno es un animal de costumbres, más animal que de costumbres, pero bueno, eso es otro tema. ese es otro tema para otro podcast, Andrés.
Leer manga y pasarse a leer cómic es parecido a escribir con la derecha y después tratar de escribir con la izquierda. Usted acostumbra, así como lo dice Rob, a que el movimiento normal de los ojos, digamos, se vaya regulando de izquierda a derecha, de izquierda a derecha. Cuando usted trata de romper ese movimiento al cual el cerebro está acostumbrado, es como si usted tratara de escribir con el lado que no es dominante. Y al igual que la práctica es lo que lo va a llevar a poder lograrlo. Entonces, sí es muy importante eso. Ha pasado, por ejemplo, a mí me pasó que después de leer un poco cómic, me pasé a leer manga, me costó un toque empezar, después seguí leyendo manga, y cuando me volví a pasar a cómic, era otra vez como son que tengo que empezar en primera, voy otra vez lento por lo mismo, porque uno no se ubica, porque así como usted puso la imagen antes, donde se ve el orden de las viñetas, así lo traslapan totalmente a manga al otro lado. Entonces uno queda a veces un poco bateado y por eso es importante saber que si usted lee de izquierda a derecha, se lee de arriba a abajo, de grande a pequeñito, y si usted lo hace al otro lado, pues es como dice Rob, en imagen, en espejo. Igual. Sí, correcto. Y además, para también contribuir con esto de los idiomas, es muy interesante porque no solamente un cómic está restringido bueno, a un solo país, en este caso Japón o Corea, como el manga o el mangaka y ese tipo de libros o textos, sino también que en otros países, especialmente del mundo árabe, o no solamente árabes, sino de otros países donde la escritura va literalmente de derecha a izquierda. Ellos también tienen el mismo enredo que nosotros con el manga, porque esos textos que han sido traducidos del idioma latín al árabe o al persa terminan siendo escritos, tal vez la estructura del cómic no haya sido cambiada o adaptada a la cultura de ellos. Entonces siguen teniendo el mismo problema que tienen que leer, pero las burbujas, como decimos, el contexto donde se encuentra el texto, se encuentra al lado opuesto de donde deberían leerlo. ¿Por qué? Porque en esos países, especialmente las primeras ediciones de Batman, de Superman, que fueron los primeros superhéroes que ellos llegaron a ver, no habían adaptado todavía el concepto del cómic como tal a sus idiomas. De hecho, conocí a un amigo egipcio que me enseñó una muestra muy bonita de un volumen que se escribió para el mundo árabe, donde había sido una traducción francesa. Y la traducción francesa pues venía en francés, pero asumiendo que iba para una audiencia francoparlante. Y resulta que me está explicando que no la entendía muy bien y me explicó que en Egipto lo hacen al revés. Entonces me enseñó una de sus copias ya traducida al árabe y me fascinó. Es algo que nunca había visto y ver estas rayitas y subrayas encima de una de cada una, uno puede darse a entender que, como lo está diciendo Andrés, romper ese movimiento involuntario es algo muy complicado, inclusive para los expertos en escritura y en la lectura de los cómics. Entonces, bueno, pues hablando de todo un poco, eso a grandes rasgos es la anatomía de un cómic y toma práctica como todo. No es nada fácil, pero aquí estamos también para presentarles, como tenemos en pantalla, que existen otros métodos fuera de lo que es el aspecto visual. En este caso, la imagen nos presenta una cómic que ha sido de cierta manera traducida al sistema braille y esta es por un escritor mexicano que adaptó su historia al sistema braille. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir con esto? Que los cómics no solamente están limitados a las personas que podemos usar nuestras facultades visuales, sino también táctiles. Claro está, el sistema braille es un sistema como cualquier idioma que toma su tiempo de aprender y entender. En este caso, el sistema braille está para una audiencia mexicana que lee de izquierda a derecha. Entonces, este sistema no ha sido adaptado al sistema árabe en esta imagen que tenemos, pero sí existen, por supuesto, cómics que están para audiencias con discapacidades visuales.
Ma, qué bueno ese toque de saber de que una inclusión de verdad como esta sí se adapta al cómic, ¿me entiende? Ma, Así. perdón por el chatica otra vez. Vea, ese ma de esta moto le encanta pasar los martes que yo haga un podcast, ¿no? La segunda vez. Te mide el mae. Yo estoy seguro que ese ma se espera fuera de mi casa y decir, ya grabó, ya está empezando a grabar, pero bueno. Ma, qué bueno de verdad la inclusión de ver que hay cómics ahora en braille para las personas con discapacidad visual. Es un gran paso para, digamos, para en la industria del cómic per se. Pero antes de continuar con los demás, con la parte de la agenda de hoy, Mitsu puso, yo inicié con los mangas, pero al mismo tiempo con los cómics americanos, así que estoy en automático cuando leo uno o leo el otro. Y Kevich puso, buena gente, Kenito, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Mike, cambiando un toquecito a lo que estábamos hablando, ya dejando, digamos, este tema, una de las cuestiones o de los temas que nos propuso hoy Charlie es hablar de los beneficios de leer cómics. Entonces, yo quiero la opinión de cada uno en qué lo benefició empezar a leer cómics. Digamos, en mi caso, para empezar a mí me ayudó mucho en lo que era el vocabulario en inglés y la conjugación. Entonces, si quiere cada uno dar la opinión y vamos a ver a ver qué dice cada uno. Bueno, arranco. Leer cómics primero o sea, es súper enriquecedor, ¿verdad? Yo siento que cualquier lectura enriquece la mente y enriquece hasta el espíritu. El hábito de leer, bueno, primero que es bastante saludable porque ejercita mucho la mente, el cerebro, mantiene mucho, digamos, la vista activa, ¿verdad? Hace que uno no tenga la vista perezosa. Hay gente que tiene ese problema de que no tiene, o sea, inclusive hasta genera mayor concentración, siento yo. Entonces, en mi caso, eso ha sido una de las cosas buenas que me ha dejado el cómic. Me ha ayudado, digamos, con el tema de concentración. Obviamente, pues, me ayuda a ejercitar el cerebro. Cuando uno está leyendo, pues uno mantiene la mente activa. Y bueno, obviamente, y eso yo siento que es algo muy importante, a uno lo desconecta de los problemas, ¿verdad? Yo siento que eso es un escape, porque para mí leer cómics a la fecha sigue siendo como un escape de la realidad. Y no lo digo porque uno no quiera vivir en la realidad, sino que tal vez uno tiene un problema o algo, ¿verdad? Uno está cansado del día a día, el trabajo, que todo cansa. Y agarrar ese ratito para leerse un cómic y, no sé, ponerse la capa de Batman unos 30 minutos, eso para mí no tiene precio. Entonces, Nada le falta a Charlie decirle mandarme un ácido y ponerme a leer Batman, nada le falta decir eso. exacto. De la realidad, Para ¿no? tomarme el ácido ahí y matar criminales. Sí. Matar criminales y irme a Cartago Centro a volar golpes. ¿Sí? Yo soy Batman, soy la venganza de Charlie pegándole a un perro. Ya no, mentira, no, muy El padre sin cabeza. El padre de la llorona. sí, agarrando la llorona a golpes. Así, ¿dónde están mis hijos? Es una ladrona. Pero no, madre, no podía dejarla pasar, madre. No, de hecho, ¿sabes quién decía mucho eso? El escape de la realidad, madre, Jeff. Jeff, sí, claro. Sí. Sí, correcto. Que Saludos a quiera, Jeff. De hecho. todos que quieran, Sí, saludos a Jeff. saludos a Jeff ahí en Jumanji. Andresito, usted que casi no comentado y cuénteme, hermanito. Nada, los cómics tienen un montón de beneficios, así como ustedes lo dicen, mae, el cómic es una excelente entrada para iniciar en la lectura, más que todo enfocado en poblaciones infantiles y adolescentes, que les cuesta mucho a veces iniciar en la lectura. Hay ciertos tipos, por ejemplo, a los niños se les inicia, o en Estados Unidos, una de las temáticas era con un libro de Dr. Seuss, que son cuentos. ¿Por qué con esos libros son tan buscados? Porque son visualmente muy llamativos para los niños. Los cómics tienen lo mismo. O sea, así como hay... Yo trato de cambiarle el nombre a cómic y trato de como usar más novela gráfica, porque uno se encuentra todo tipo de historias. Desde historias muy simples, más complejas, hay terror, hay realismo mágico incluso, hay fantasía, hay cómics hasta de crítica política, o sea, hay de todo un poco. Y para eso sirve un montón para lo que es iniciar a la gente en el arte de la lectura. Y esto, al iniciar en un lector, pues va a fomentar el hábito. Entonces ya empezás como a ser más práctico.
¿ok? Formás un hábito, una disciplina de lectura con base a una novela gráfica. Ayudan a adquirir más vocabulario, como vos lo decís, Mako. Uno se encuentra palabras en español, en inglés, que uno normalmente no está acostumbrado a usar. Usted va, la busca, hasta se encuentra sinónimos, ve cómo la contextualizan, la situación. Si a usted le quedó un poco, no le quedó muy claro el contexto, entonces usted ve la imagen y se trata de guiar. Entonces eso para enriquecer el vocabulario también es muy bueno. Aprender de temas que normalmente no estás acostumbrado a aprender. Entonces eso también te lleva a, por ejemplo, digamos que un tema, qué sé yo, algo que se da mucho en los cómics de Batman, todo lo que es tecnología. Entonces usted ve que hablan de networks, de websites, de un montón de cosas que tienen que ver con todo lo que tiene que ver cuando meten a Oracle, y ahí habla un montón de temática tecnológica, igual con Batman, con Lucius Fox. Entonces incluso a veces hablan de cosas de, por ejemplo, de lo que son los stocks, se me fue la palabra en español, las acciones, la bolsa, todo eso, incluso lo tocan, incluso lo tocan en esos cómics con Bruce Wayne. Además de eso, los cómics fomentan que usted se concentre y que usted memorice, porque usted tiene que seguir la historia. Y más si usted lo compra semanalmente. Yo es que yo hago trampa, y como les había explicado el podcast pasado, a mí me gusta leerme las novelas gráficas, entonces ahí ya tengo todos seguiditos, y si no, hago unas paginitas para atrás. Pero si usted los compra cada semana, cada 2 semanas, cada cierto tiempo, usted tiene que acordarse de lo que usted leyó hace una semana o hace un tiempo para poder seguirlo. Y esto lo que va a promover es que usted tenga alfabetización visual y expresión oral y escrita incluso, porque entonces usted aprende a ver cómo escribe la persona de los diálogos, e incluso eso es una forma de comentarlo. Otro beneficio importante es, y yo creo que tal vez el más importante de todos, además del hábito de la lectura, es la imaginación. O sea, usted no puede leer cómics sin imaginarse las cosas. O sea, si usted lo hace, no lo va a disfrutar. ¿Por qué? Porque usted tiene que seguir un dibujo que lo que explica es una secuencia de tiempo con lo que están diciendo para tratar de entender todo el contexto. Si usted no se imagina todo lo que está pasando, yo siento que es como ir al cine con los ojos cerrados. Entonces es algo muy positivo, porque además te fomenta la creatividad y esa imaginación tan importante. Y por último, que también puede ir relacionado a los temas que uno no conoce, es que el cómic te enseña cultura, porque te expone a culturas que vos no estás expuesto. Por ejemplo, vamos a ver, digamos, cuando salió, no sé si fue en esta serie World's Finest de Dan, o si fue antes, que hay unas viñetas de Costa Rica, incluso, si no me equivoco, o fue en un cómic pasado, Charlie. En World Finest, creo que es en el 1 incluso, que mencionan a Costa Rica. La gente que no conoce Costa Rica, pues va a ver, ¿y qué es lo que explota la selva tropical, los animales? Se ve esa parte. Y así, por ejemplo, hemos aprendido, o yo por lo menos uno ve cosas que normalmente no ve cuando exponen Medio Oriente, cuando exponen Egipto, cuando exponen, incluso si hablamos, por ejemplo, un cómic que a mí me ha educado mucho y me ha hecho tener que leer otra vez de la temática es Once and Future, para aprender de todas las leyendas arturianas, de todo lo que era esa mitología, incluso a veces hasta rayando en la escandinava con Beowulf. Entonces son cosas que a usted lo culturizan también. Madre, si tiramos así, hablemos de Carmen, wow. Esa es la que estaba pensando yo, madre, sí, el exactamente. El autor de Carmen literalmente hizo un mapa de Barcelona, es Carmen, ¿verdad? Palma de Mallorca, creo que Gracias, es Palma de Mallorca. Madre, sí. los edificios son exactamente como si fuera la ciudad. O sea, Impresionantes, sí, madre, claro. puso parte por parte de cada lado de la ciudad para dibujarle y ponerla dentro de lo que visita Carmen en el cómic. Entonces, como veis, antes de continuar, nada más para leer el chat, a lo que dice Josué dice que a mí leer cómics me sirvió para saber qué quería hacer el resto de mi vida. Correcto, José es el dibujante nacional. Saludos a Josué. Ram dice, dale, doctor Andrés, como doctor García, dale, doctor Andrés. Y Ram también pone como Persepolis, otro ejemplo de lo que es una cultura. Leito, continuamos. ¿Qué te dejó leer cómics? Bueno, no, siguiendo un poquito con lo de Andrés, el hecho de que, bueno, John Teams también metió a
a Costa Rica en uno de sus primeros issues de Son of Kal-El, Ajá, Ajá. que como que lleva una carajilla o un carajillo, como que lo sí. lleva a visitar, una cosa así. Y eso me pareció muy bonito, o sea, ver como, o sea, no sé, le hace sentir a uno un orgullo como nacional, más allá no sé, del propio país, y que sí, que es muy bonito, pero tener representación afuera, siento que es algo muy enriquecedor tanto para el país y que le abre muchas puertas a Josué Chinchilla y a todos ellos que vienen para arriba. Le abre demasiadas puertas porque ya el mundo tiene los ojos en Costa Rica, ¿verdad? A mí, ¿qué me enseñó? Bueno, un montón de cosas. Primero, siento que una de las cosas que yo siempre se le he comentado a Macu, me dio como una familia pequeña, la verdad. Bueno, no es pequeña, ¿verdad? Porque ya el chat tenemos mucha gente, pero los que son amigos cercanos, sí me dio como una familia pequeña que uno dice como, madre, compartimos un gusto y vamos a estar ahí, vamos a seguir hablando de aquí hasta que nos muramos, vamos a seguir hablando de lo que nos gusta y de lo que no nos gusta de los cómics. Entonces siento que una de las cosas principales que me dio a mí el cómic en realidad fue eso, mejor dicho. Después, el uso del inglés. Si yo no fuera por los cómics, yo creo que mi inglés estaría pero obsoleto casi, porque todo lo leo en inglés, o la mayoría me gusta leerlo en inglés. Entonces, a mí me enriquece mucho a nivel de vocabulario, ¿verdad? Y no sé, es algo que desde el cole no lo hubiera usado si no hubiera sido por esto. Después, siento que, digamos, mi punto final sería como, bueno, ya me voy por un poquito por el lado del manga, ¿verdad? Pero igual, seguimos en el de novelas gráficas. Hay una serie que se llama Oyasumi Pun Pun, o Buenas noches Pun Pun, que se trata de un chiquito, como lo seguimos como desde los 5 años que entra a la guardería, digamos, hasta como a los 25, y es una serie de crecer, y el mae habla sobre depresión, soledad, ansiedad, incluso toca un poco el suicidio, etcétera. Y esa es una forma de ver como esas enfermedades mentales, pero en un punto más objetivo, no tan victimizante, que es lo que uno siente, porque cuando uno se siente mal ya, sino como verlo de una manera como un espectador. Entonces hay veces que esos problemas, gracias a leer eso, esos problemas se hacen un poquito más pequeños por el hecho de que uno lo ve de una manera afectiva y uno se identifica con el personaje principal. Lo divertido de ese es que, digamos, ¿cómo es? Es una novela gráfica tan profunda que el autor dijo como, no, tengo que hacerlo un poquito más suave. Y usó la metáfora de que todos los que son, digamos, Pun Pun, que es el personaje principal, y toda su familia se ven como pájaros para evitarse estereotipos de raza, para evitarse lo del color de piel, etcétera. Entonces es algo que uno se puede identificar con cualquiera de ellos, ¿verdad? Son como pájaros chiquititos. Leo, perdón por Entonces, interrumpir un toque. A como se toca el headset, man, que se oye como el mosqueo otra perdón. vez. Ya, Dale, güey. mejor, No, pero igual. ¿no? ¿Hasta qué punto se escuchó? No, se oye bien, pero es que se oye lo que estamos hablando ahora, que es como si estuvieran comiendo papiolas. Qué rico unas papiolas. A eso me refiero, qué El, rico. el- el siguiente Picaritas ahí. patrocinador, el siguiente No, patrocinador. pobrecito Rob, nosotros hablando de picaritas y todo, Rob, ma, tengo años de no comer tronaditas y todo. ¿Hasta dónde se escuchó? Sí, sí, bro, pues ya puedes seguir. ¿Hasta dónde se escuchó? Se Todo escuchó todo, se normal. escuchó Sí, todo. sí, sí. Todo. Bueno, no. Y eso, pues más que todo, es como Gracias. Otra vez, va. ¿Otra vez? Sí, No, bueno, no, ahí lo termino. Todo bien. no, nada más desconecte y lo vuelve a conectar. Eso pasa mucho, man. Sí, Escribe un papel y lo pone. No, ponerlo en mute. Ese nada más lo vuelve a conectar. Eso pasa cada rato, güey. Ahí tal vez mientras tanto, para añadir también a lo que estamos hablando de las alternativas, ¿verdad? De los accesos para la gente, porque digamos, realmente esto ya se ha expandido. Digamos, bueno, Rob habló un poco de lo que son los cómics en lenguaje braille, ¿verdad? También tenemos lo que son los audiocómics, ¿verdad? Ahora hay muchas opciones y los audiocómics son una alternativa maravillosa. O sea, hay canales especializados en YouTube, en Spotify, donde tenemos la alternativa de poder escuchar nuestros cómics. Realmente, bueno, obviamente si uno tiene las facultades visuales para poder
pues leerlo, pues en buena hora. Ahora, por cuestiones de tiempo o para una persona, por ejemplo, discapacitada que sea no vidente, un audio cómic es una alternativa increíble. Ahí estamos viendo una imagen donde tenemos un ejemplo, digamos, de los formatos o de las diferentes presentaciones de lo que son los audiocómics. Entonces, pues tenemos eventos, ¿verdad? Podemos escuchar todo el run, no sé, por ejemplo, el run de Batman, de Tanyon de Jorge, de Jiménez, podríamos escucharlo en un audiocómic. Los eventos grandes, como algunas de las crisis de DC, o no sé, o el Secret Wars de Marvel, podríamos escucharlo en un audiocómic. Entonces, adicionando, digamos, a lo que es el tema del cómic en braille, el audiocómic, digamos, es una alternativa maravillosa, pues ya sea para los no videntes o para nosotros, digamos, por cuestiones de tiempo, no sé, estoy leyendo bastantes cosas y no tengo tiempo, digamos, para leer algo que quería, puedo llevarme el audiocómic y escucharlo en el carro, de camino al trabajo, en el autobús, en el trabajo, en un receso, en lo que sea. De Sí, hecho, miro, adicional a lo que estás mencionando, no solo los audiocómics ahora más son una facilidad para la gente no vidente a la hora de consumir lo que es el mercado del cómic. También hay productos originales que ni siquiera tienen cómic, sino que sacan directamente a lo que es la plataforma de servicio. Por ejemplo, en el chat del club hablamos muchísimo, Andrés, bueno, Andrés y yo hablamos muchísimo de lo que fue el podcast de Batman Grave. Batman Grave, que fue buenísimo. A mí ya no me molesta, digamos, el lenguaje, cuando se usan ese tipo de jergas como güey o no manches, uno llega como a adaptarse y aún así la traducción era bastante buena a la hora de escucharlo en español, que es bonito escuchar en los dos idiomas, pero se vuelve muy amigable para las personas que no tienen mucho tiempo de sentarse a leer un cómic, sino que, por ejemplo, van manejando una hora y ese es el podcast que ellos consumen, o en este caso, el audio cómic. Y Spotify le está apuntando muchísimo a eso porque antes de ese Batman habían de todo lo que fue Wastelands de Old Man Logan, su Old Man Logan, Old Man Hawkeye, Old Woman Black Widow, Old Man Star-Lord. También está The Longest Night de Wolverine, que es buenísimo. Y ahora viene ese Longest Night en español, que hay un actor ahorita muy famoso, bueno, un actor famoso mexicano que es el que hace la voz de Wolverine en la mayoría de podcasts en español, bueno, en audio comics en español. Rob, voy a hacer algo, ¿verdad, mi bro? Si estamos hablando todavía de los beneficios de los cómics, podría Sí, comentar algo, sí. claro. No, me fascina mucho lo que todos han comentado y yo concuerdo con todo acerca de que los cómics realmente tienen un gran beneficio, no solamente para la expansión del vocabulario como tal, sino también eso que veníamos mencionando, que nos abren las puertas al concepto de la imaginación, al concepto de las culturas. Creo que para mí, en lo personal, yo también aprendí el idioma inglés a través de los cómics que estaba leyendo en ese momento. También el francés. Yo tenía mucho problema con el francés escrito porque, bueno, aquí en Canadá se hablan los dos idiomas, pero el francés como tal lo manejaba yo un poco mejor al verlo escrito y ayudarme con el aspecto visual, porque muchas veces, bueno, pues te dicen un diálogo y te quedas bateando, ¿no? No se sabe de qué se trata, a menos de que ya veas, o sea, eso es en este contexto. Y también lo mismo me pasó cuando comencé leyendo un poco el manga, adaptándome a ese movimiento de los ojos, a entender un poco de la estructura y a conocer un poco más de esa cultura. ¿Qué otros beneficios tienen los cómics? Por ejemplo, les puedo comentar acerca de la carrera de un amigo mío que también se inició con los cómics principalmente y ahora es un director de cine. Él me había comentado que una de las formas que le ayudó a él mucho a secuenciar una película fue adaptar la forma en que se narraba un cómic, que era secuencial, con la historia y el guión, adaptárselo a un guión de película. Y esta persona me presentó, ¿no? Así todos los bocetos que había hecho, cómo pensaba, porque él a lo mejor le costaba mucho expresarlo verbalmente. Y él lo adaptó todo en una historia, hizo su folleto, le puso su literatura y
se hizo su historia y hoy por hoy la estuvo filmando. Entonces, el cómic, que es el noveno arte, es algo que es muy importante porque por eso se llama el noveno arte, es un arte, o sea, tiene mucho que darnos y a la misma vez nosotros estamos en un mundo donde lo consumimos a un nivel tal vez muy rápido y no llegamos a apreciarlo o detallarnos en que una persona tuvo que pensar en posicionar el ángulo de la cámara para que se viera de cierta manera, como lo veníamos hablando con el creador de Carmen, o muchas veces como Alan Moore, que escribe toda la historia antes de que alguien lo ilustre. Y aún así, nosotros podemos ver cualquier historia de Alan Moore y sabemos que es una historia de Alan Moore por el detallazo, contenido y la belleza en que está escrita. Entonces, ¿qué es lo que nos llama mucho acerca de los cómics? El hecho de que cada cómic tiene muchas facetas para cada uno. Entonces, eso es mi opinión. Bueno, está bueno. Qué bueno lo de su amigo, Rob, que haya conseguido ya filmar una película a punta de la experiencia que nos contabas. Me Así es. parece muy bonito, mae. Mae, de hecho, una de las cosas que nos decía Ram ahorita es, mae, eso es lo que yo quiero hacer con mi cómic, el pistolero cabrón, Ah, usar, exactamente. usar el folclórico latinoamericano como elemento de la historia, para la que la gente del club que nos está viendo y que nos va a ver en YouTube y en Spotify, Ram es parte del club y además de eso es un ilustrador y creador de cómics independientes. Saludos, Ram. Y también Saludo ahí decía para Ram. el famosísimo Ram que Mouse fue súper educativo volviendo a ese tema. De hecho, ahora que estamos viendo, está viendo la agenda que Charlie hizo, miro, uno de los temas que me llamó mucho la atención que mencionaste era el tema de mi toquecito, era las fuentes de cómo leer cómics. Entonces, Correcto, Miro. Sí, de hecho, bueno, creo que uno de los temas, ¿verdad? De cómo leer cómics, creo que es la limitante. A veces, tal vez alguien que está comenzando tiene como esa limitante o dice, bueno, ¿dónde puedo, cuáles son las fuentes? O sea, necesito una fuente, necesito saber dónde puedo adquirir material, dónde puedo consumir el material. Eh, Hay varias maneras, ¿verdad? Ahora hay muchas alternativas. Bueno, ya vemos una de las alternativas que es el audiocómic. Ese, bueno, lo mencionamos de un tema lleva al otro y bueno, mencionamos el audiocómic. Los cómics físicos realmente pues se siguen consiguiendo, como, bueno, como lo mencionó también Andrés ahora y Leo, muchas de las novelas gráficas, ¿verdad? Contienen un compendio de issues, ¿verdad? De issues que nos dan la totalidad de una historia y toda esa historia se mete en lo que es la novela gráfica. Ahora, la novela gráfica es una excelente alternativa, no solo en precio, porque realmente es más accesible tener la novela gráfica que tener todos los issues juntos, ¿verdad? Por tema, digamos, pues de mercado inclusive. A veces, no sé, si un personaje apareció, un personaje murió, ese issue puede valer hasta 4, 5, hasta 10 veces lo que vale la novela gráfica. Entonces, la novela gráfica es una buena alternativa. Estamos hablando de formatos físicos. Y bueno, obviamente ya en tiendas especializadas, tenemos tiendas especializadas que se dedican a lo que es la venta y distribución de cómics. Ahora, bueno, por ejemplo, aquí en Costa Rica, estamos, bueno, aquí todos estamos en Costa Rica, bueno, nuestro amigo Rob que está en Canadá, pero ahora inclusive hasta en los supermercados, en los aparadores de supermercados, hay muchas opciones para conseguir cómics hasta en español, ¿verdad? Editoriales como lo que es Panini México nos está trayendo ese material y ya se está distribuyendo a todo lo que es América Latina. Esa es una alternativa. Ahora, también tenemos los cómics digitales. Ahí, bueno, ahorita le doy la palabra también a Leo y Andrés para que nos hablen un poco de lo que son las páginas, ¿verdad? Las páginas donde nosotros podemos accesar, ya sea a manga o a lo que son cómics americanos. Miro, nada más un toquecito Claro. para Miguel Áviles, que se unió, nos dio seguir lo que es el chat, perdón, la página de Twitch. Muchísimas gracias. Buenísimo. Y nada más para agregar lo que estás diciendo,
Ram dice, me gusta Alan Moore, pero mucho texto en sus cómics, famosísimo meme de mucho texto. Cosmizology es un buen lugar para leer sin invertir mucho mensual, a la hora que decía Miro Charlie, de que muchas veces es necesario comprar una suscripción mensual si usted lee en exceso, porque lamentablemente usted no puede gastar $200 por mes en cómics. En cómics. Ya, eso era la pausa estratégica del Twitch. Puede seguir, mi bro, perdón. Buenísimo, mi bro, gracias. Sí, de hecho, ya llegué a mencionar a Comixology. Comixology es una página, ¿verdad? Que, como Marco lo está mencionando, te da la posibilidad de leer los cómics que quieras por una suscripción mensual, incluso tienen un plan anual. Y ellos, digamos, te dan la opción de leer cómics de, pues, obviamente de temporada, lo que sea más reciente de Liga de la Justicia, Spider-Man, lo que andes buscando, incluso hasta indie. Y también te da la opción de buscar back issues, ¿verdad? Ya cómics de antaño, ya lo que es un poquito más viejito. Ellos tienen bibliotecas donde puedes buscar, digamos, la historia que necesites o la que busques leer. Google se ha puesto mucho detrás del tema de abrir su propia biblioteca digitalizada. Ahora en lo que es en el Google Books o en el Play Store, inclusive hay opciones para poder comprar los cómics. Entonces, no sé, estamos hablando de que, por ejemplo, quiero leer Kingdom Come de DC Comics y puedo comprarlo en Google Books por la módica suma de $2 o $3. Entonces puedo descargar el cómic en formato PDF a mi teléfono, a mi tablet, a mi computadora y ya lo puedo leer, digamos. Hay otras páginas como lo que es Comic Book Plus y demás, que son métodos, digamos, digitales, donde se puede buscar, digamos, y accesar a toda esa galería, ¿verdad? Que hay de cómics, lo que podemos encontrar de manera física, de manera digital. Bueno, y ahora le voy a dar un poco también la palabra ahí a Leo y a Andrés para que nos comenten, bueno, de temas esto de búsqueda digital y lo que es también en manga. Leito. Bueno, en el tema de manga, yo uso mucho Manga Plus. Esos son ellos están, ¿cómo es? Los compró pues Shueisha, los que publica la Shonen Jump en Japón. Lo interesante de la página es que, digamos, los últimos 3 issues, por decirlo así, o los últimos 3 capítulos, ellos te los dejan leer completamente gratis. Y ya traducido al inglés o al español, o si quieres leerlo originalmente en japonés. Pero los otros issues, digamos, los otros capítulos, los capítulos más atrás, sí hay que pagar como una suscripción. Creo que en Manga Plus son como $3. Y después está otra más específica que se llama Viz Media, que son los que compran casi que todos los derechos de autor de las series más famosas de la Shonen Jump, que ellos sí solo en inglés, se puede comprar por volúmenes o por capítulos, pero ellos tienen una suscripción mensual como de $1.99 y donde te dan absolutamente todo el catálogo que ellos tienen. Entonces esas son 2 muy buenas opciones, la verdad. Chiquillos, antes de continuar, nos hacen una pregunta. Art Chinchilla, José Chinchilla nos dice, ¿cuál consideran que es el top 3 para empezar a leer cómics? Entonces, si quiere, termine Leito con lo que está haciendo para responder la pregunta a José. Qué duro. Ah, ¿respondo o sigo? No, porque ya había terminado el punto de lo del manga. Tal vez le damos ahí entonces la palabra a Andresito. Andresito, no sé si quieres agregar algo con lo de los cómics digitales. Sí, hay la página más fácil para leer es ratecomiconline.li, que la hemos pasado varias veces ahí en el... Papi, ¿qué nos habla de eso? Papi, ¿qué nos habla de eso? Eso es un poco complicado. Esa página es un poco complicado porque hay un límite, ¿me entiendes? Hay un límite en la vara de que es entre lo que nos sirve y lo que podemos pagar. Entonces, esa página es una buena opción, Andresito, pero esa página no es legal, man. No es una página. No, por eso. Aquí hablamos de... Estás mencionando. Vipéame esa parte, por favor. No, mentira, estoy jodiendo. Entonces, en esa página, apunten la que es www.pi.li. Ahí yo he encontrado todo.
y ahí fue donde yo leí. Otra que mencionó Charlie cuando habló de Comixology es que también Amazon se ha metido muy fuerte con el Kindle. Y si ustedes se meten a buscar cómics en Amazon, Leito y yo le compramos novelas gráficas cuando igual están en las promos de que compre 3 y le cobramos 2, igual están con el Kindle en descuento. Y a veces son ridículos, son precios hasta de $1, ¿verdad? Que usted dice, que me van a dar House of M por $1 y lo tengo en el Kindle y me lo leo las veces que yo quiera, ¿verdad? Entonces, creo que esas son opciones muy cómodas. Y como haciendo un aporte extra, que preguntaban dónde podía empezar uno a leer cómics. No van a creer dónde empecé yo leyendo cómics. Yo le empecé leyendo cómics, aunque no es un cómic americano, pero sí es una tira cómica. Yo empecé leyendo cómics por las historietas de La Nación, por leer Mafalda. Y después de cuando empecé a leer Mafalda, me encontré los libros de Mafalda, que no los tengo aquí de Kino, que son los que son así como rectangulares. Ajá. No sé si los han visto, Sí. que son igual, o sea, son historias muy breves, son puntos, es un cómic político, digámoslo así, una tira cómica política de humor sarcástico y hasta eso es negro, pero es un cómic. Y yo empecé por eso. Yo dije, mira, quiero decir, no, eso ahora se lee rapidísimo. Y así fue como empecé a leer de política, por Mafalda. Y entonces después del cómic, ahí ya metían Condorito, y ya después uno se pasa a leer Condorito, y ya uno empieza a leer otras cosas. Pero sí, en el periódico. Y para responder la pregunta de Mako, de qué historias qué recomienda uno para empezar a leer cómic. Yo soy un lector joven, digámoslo así. Yo soy un lector de menos de 15 años de haber empezado leyendo cómic. Yo empecé leyendo cómic porque si aún así yo me trato de leer mucha noticia geek y ñoña, digámoslo así, y digamos, yo sé de qué trata Hush, pero nunca me había leído Hush, yo sé hacia dónde va Civil War, pero nunca me había leído Civil War, ese tipo de cosas. Yo empecé a leer cómic por ver tanto boom y tanto review que le daban a Scott Snyder y a Greg Capullo, y por eso soy tan fan de ellos. Entonces, si usted me dice una historia en la que alguien quiera empezar a leer, yo le digo el volumen número 1 de La Corte de los Búhos de Scott Snyder y Greg Capullo. Es una narración súper fácil, no es nada complicado, es bastante visual y lo introduce a uno poco a poco a una temática de detective, de acción, de intriga, y yo creo que es muy atractiva. Ese chiquito recomendó pura carne, ¿no? Así en el asador tiró todo. Pero me quería poner un poco técnico, así, mae, yo te recomiendo Buskill, así una hora así, todo underground. No. Capullo Snyder, Batman 1, papi, sí, volumen de Batman. Qué bueno que me voy a encontrar con Capullo próximamente, a ver qué le digo ahí, le mando la recomendación del club. Dale, papi, pongas a ir esta hora, mándenos un regalito, ¿eh? Sí, sí. Capullo, Qué bueno, Capullo. Vamos a seguir leyendo un comentario rápidamente. José tiene otra pregunta para contestar las preguntas cada uno, sí, un poco más rápido porque ya llevamos una hora, chiquillos. Otra pregunta, ¿qué prefieren, issues o TPB sin contar el valor de coleccionista? Ambu, que creo que es Leo. Ram, perdón, puso, sí, igual los cómics del periódico es como se comienza, la tira diaria de Spider-Man. Además de eso, Randy, muchísimas gracias por seguir al club en el canal de Twitch. Ya somos 19. Qué grande, man. Qué grande. Entonces, Charlie, mi bro, una recomendación para empezar a leer cómics. Sí, bueno, yo la voy a hacer más generalizada porque si a mí me dicen con quién empieza a leer, ya ustedes saben qué voy a recomendar yo, ¿verdad? Igual, sí. No se tiene que. Solo voy a dar una pista, sería un murciélago, ahí digamos, de ahí en adelante. Pero para empezar a leer cómics, hay que hacerse la pregunta uno mismo, ¿qué es lo que me gusta? O sea, ¿qué es lo que me gusta? Porque hay que asociarlo. O sea, si a mí me gustan las historias del viejo oeste, porque a mí me gustan las cintas de vaqueros y me gusta el tema de todo lo que es Bonanza y toda esta vara, puedo buscar cómics de vaqueros. Si me gustan cómics de mafia, busco cómics relacionados a lo que es todo esto de mafia, ¿verdad? Si me gustan superhéroes, pues sí, también puedo buscar,
O sea, superhéroes es lo que más hay y pues es lo que uno más va a encontrar en esto de los cómics. Ahora la industria indie se ha metido en absolutamente todo, entonces hay cómics de terror muy buenos, hay cómics de drama, hay cómics de comedia, o sea, hay parodias, ahora ahí se encuentra absolutamente de todo. Entonces, la recomendación, pues buscar realmente lo que a mí me llame la atención, que sienta, que pueda acaparar mi atención bastante y yo pueda transmitirlo a la lectura. Entonces, buscar eso primero y entonces ya a partir de ahí, pues yo digo, ok, ya tengo como el género o el gusto que necesito o lo que quiero y ya sería como buscar la alternativa. Quiero un audio cómic, quiero tenerlo digital para leerlo en mi tablet o quiero tenerlo físico. Entonces voy a buscar alguna tienda especializada de cómics para pues conseguir mis ejemplares. Yo siento que esa sería como la recomendación mía, básicamente. Y bueno, y si fuera del entorno, lean todos Batman. La verdad es que Batman es toda. Ay, cualquiera ahí puede seguir, ¿verdad? Yo no tengo que decirle quién siga. Ya, perdón. Decir la hora, pero- Yo. Adelante, Leito. Bueno, sí, siguiendo con el hilo de Charlie, creo que uno tiene que buscar lo que a uno le gusta. En mi caso, Daisy, dice Andrés que es un lector nuevo de menos de 15 años. Yo tengo 2 años y medio leyendo cómics, ¿verdad? Entonces, todo lo que he leído casi que ha sido moderno. Sí me he estado poniendo al día con Back Issues, pero tampoco me voy muchísimo atrás del 2011, digamos, son menos. Te una pregunta. Eh, ¿Te estás usando headsets inalámbricos, mae? sí, Acérquese un toque. Acérquese un toque a la cámara. Hable. ¿aló? ¿Ya? Ya, ahora sí. Ok. No, sí, mae. No, igual. Sí. Igual seguí, mi bro, ahí se escucha Mejor. un poco de interferencia, pero no pasa nada. Sí, sí, Mejor, sí. mejor. Ya, ahora sí. Ok. Bueno, sí, en cuanto a bueno, yo, por ejemplo, me metí a los cómics después de ver la serie Daredevil de Netflix. Y yo me acuerdo que yo busqué por todo lado, por Facebook, y yo, madre, tiene que haber una cabrona comunidad en este país pequeñito que le gusten los cómics. Y yo busqué y llegué con el Instagram del Comic Club. Y yo, más, quiero leer cómics. Me gusta Daredevil, ¿qué me recomiendan? Y justamente estaba saliendo la serie de Zadarsky, de Daredevil. Entonces yo, por ejemplo, yo comencé por ahí. Otra cosa que yo había leído en línea, que me dijeron que leyera, que yo no recomendaría, más bien esto es algo que yo les diría que no, que hasta después, es Watchmen. ¿Por qué? Porque uno al inicio no aprecia lo que es Watchmen, No. hasta después. O sea, yo tuve que leer, fueron como 2 años de estar leyendo Watchmen. Primero, leerlo en una primera instancia me costó demasiado. Sí, es muy pesado. Es demasiado pesado. Y después de 2 años y pico, 2 años, casi 3, leyendo Watchmen, leyendo cómics en general, uno aprecia Watchmen de una manera completamente distinta. Ya es una visión completamente diferente y uno ya logra ver la genialidad. En el momento uno dice, no, madre, ¿qué es esto? O sea, está bonito, pero no le veo tanta loquera. Pero si hiciera, digamos, en cuestión de superhéroes, una recomendación así, casi que final, creo que empezar por todo, por lo menos en DC, que es lo que a mí más me gusta, porque en Marvel sí todavía, incluso llevando ya 2 años leyendo, no sé muy bien por dónde empezar, pero yendo un poquito más a DC, yo creo que los nuevos 52 es un inicio súper fresco y muy bueno para cualquier lector, la verdad. Qué bueno eso, Leo. Y sí, yo comparto mucho la iniciativa de todos en donde uno comienza con una pequeña historia o comienza con un arco pequeño. También hablando acerca de estos términos que tiramos a veces comprendiendo de los cómics, la diferencia entre lo que es una serie limitada, lo que es un arco pequeño, un volumen pequeño, un tomo donde recopila una historia ya grande de un run. Por ejemplo, uno de los cómics con los que yo recomendaría también es de DC, del subsello Black Label, que en ese momento, en el 2002, era Vértigo. Es Fábulas. A mí me encantó muchísimo el arte de Mark Buckingham, la historia de Bill Willingham, esa historia que, o sea, es que nosotros crecimos con las fábulas de Esopo,
O sea, con todas esas mixtas de Blancanieves, del lobo furioso, ¿no? Entonces, todos esos personajes aparecen ahí. Entonces, eso facilita mucho porque la gente ya lo reconoce. Entonces, ahí podemos ver en pantalla algunas de las famosas portadas de este muchacho, Jim James, creo que se llama. Bueno, me fascina mucho el arte visual. A mí yo soy una persona muy visual y me encanta muchísimo esas portadas y el arte interno. ¿Por qué es fácil? Porque muchas de esas historias casi que tienen su propio continuidad dentro y fuera de su propio trade o el graphic novel, ¿no? Entonces, inclusive los autores crearon un mundo fuera de lo que son las fábulas, crearon las historias separadas de Blancanieves, la historia de Jack y los Beanstalks y crearon la historia separada, ¿no? De cada uno. Entonces, tuvimos ahí pues varios elementos que son fáciles. Creo que a mí, a mi parecer, me parece que es una historia muy fácil. ¿Qué otras cosas yo comencé leyendo que me ayudaron mucho a entender lo que es una historia real sin tener que ponerle mucha atención a lo visual, que no es muy sobrecogedor? The Walking Dead. ¿Por qué? Porque son elementos que son básicos, todo el arte interno era en tonos grises y solo el texto en general ayudaba mucho a la comprensión de qué es lo que le está pasando a cada una de las personas. Recordemos, The Walking Dead no es acerca de solo zombies. Claro, hay elementos de horror ahí, pero es más que todo una historia humana. Es acerca de cómo las personas conviven después de algo posapocalíptico. Entonces, eso a mí me fascina mucho. Yo sé ahora que existe la versión en color y eso no le quita nada a la historia, más bien lo enriquece, pero yo soy de la vieja escuela, entonces me encantaba mucho cuando era no en blanco y negro, sino en tonos grisáceos y pues ahí es donde yo les recomendaría por mi cuenta. Mae, súper bien. De hecho, Fables es muy bueno. Yo lo estoy empezando a leer y me gusta un montón, mae. Y Walking Dead para mí, mae, es uno de los cómics que vinieron a cambiar la industria del cómic en general, mae, porque en ese momento, antes de que saliera Walking Dead, nosotros estábamos inundados de la vara de superhéroes y nada refrescado. Viene Walking Dead, mae, y hace ese cambio tan drástico a lo que era el género independiente, digamos, fuera de Marvel y DC, que tuvo su éxito gigantesco al punto que el primero se sigue vendiendo carísimo, digamos. Ni me lo recuerdes, Mako, ni me lo recuerdes. Perdón, Ramcito. Para leer los comentarios, Ram decía que Alan Moore otra vez con tanto texto es un libro, no es un cómic, es el Watchmen. Josué dice que Alan Moore y Frank Miller deconstruyeron el género de superhéroes, por eso no puede ser un cómic para empezar, porque primero tiene que tener bases para apreciar lo que están haciendo. Y Ram puede decir, Bone ese es un muy buen cómic para lectores jóvenes o lectores nuevos. Y Josué dice, Batman Hush es ideal para empezar. Yo por lo general recomiendo historias alternas, nada en edición regular. De hecho, para leer cómics, a mi perspectiva, hay que, como dijo lo que dijo Charlie, hay que ver qué le gusta y si le gusta se puede recomendar ahí. Más que todo un lado independiente o volúmenes que terminan y empiezan en tal número y terminan en otro número para ayudar. Por ejemplo, historias como Superman Red Son, Hush, digamos el último volumen de Aquaman, World Finance, ahorita que lo que es haciendo Dan Mora, en Independiente Walking Dead, hablemos de Invencibles, si le gustan los superhéroes un poco diferentes, etcétera, etcétera. Entonces, siento que hay mucho para recomendar, pero lo único que hay que hacer es como empezar por sus gustos. No, incluso tan fácil como algo como Batman Año 1, por ejemplo, que ha estado impreso y reimpreso y en español, en inglés, en todo. Pero usted, Malito, ¿usted realmente piensa que Batman, pero el de Frank Miller, decís vos? No, bueno, sí. Que hay otro Batman, uno a mí no me gusta, el de Frank Miller es muy bueno. Pero ya para ir cerrando, Willas, porque tenemos 1:14, para todas las personas que nos vieron, llegamos a un tope 16, muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias. De verdad, por el tiempo que pasaron con nosotros, extrañamente se conectaron cuando llegaron a las 10 y comenzaron a conectar más. Entonces, bueno, vamos a ver si lo pasamos a las 10, no mentira. Y a todas las personas que nos siguieron el día de hoy, muchísimas gracias también.
Espero que ese tema los haya ayudado bastante. Entonces, nos faltó un montón de, o sea, más parte para continuar. Pero y nada más para ir cerrando, Will, eso es todo de mi parte. Y el que quiera despedirse, muchísimas gracias. El que guste, chiquillos. Sí, bueno, gracias a todos, muchachos. Como siempre, Marco, mi bro, Rob, Andresito, Leito, muchachos, un gusto estar con ustedes. Siempre hay una tertulia. Y sí, bueno, ya les dimos ahí las pautas, ¿verdad? Vamos a seguir tal vez pasando más información ahí en nuestro Instagram, en las redes sociales y todo, pues, para extender un poco más del tema de este podcast. Y igual, si tienen alguna duda, alguna consulta del tema, nos pueden escribir a nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, estamos en Twitter, estamos en TikTok, en YouTube, aparecemos en absoluta, hasta en la sopa aparecemos. Entonces, ahí para que nos busquen, Costa Rica Comic Club. Y dudas, consultas, lo que tengan, si quieren buscar algo, si quieren saber de algún cómic, nos pueden escribir ahí, con mucho gusto alguno de nosotros les va a responder. Muchísimas gracias a todos y especialmente a nuestros patrocinadores. Muchísimas gracias a todos los miembros del club y todos los que se conectaron hoy. Saludos desde Canadá. Y no, gente, ustedes saben que siempre es un placer estar aquí en la tertulia, como dice Charlie, con ustedes. Y muchas gracias por la invitación y a la gente que nos está viendo, que muchas gracias por el tiempo, por la vida. Muchas gracias por acompañarnos, ha sido bastante entretenido otra vez y les soy sincero, hasta educado salí por parte de todos ustedes, principalmente el profesor Rob y el profesor Charlie, que aquí dieron una clase universitaria de cómic, ¿verdad? Pero fue bastante entretenido y para los que nos están viendo y todavía tienen alguna duda de cómo iniciar o cierta cautela de cómo iniciar en el cómic, las novelas gráficas o los cómics es como entrar a la librería internacional y ver las secciones de libros. Hay de todos los gustos y de todo un poco. Entonces, no tengan miedo de preguntar, no tengan miedo de experimentar con la lectura de los cómics. Así mucha gente ha descubierto autores y historias que le han gustado. Y cualquier duda, como dice Charlie, estamos todos para aportarlo un poquito en el chat. Y nos vemos el próximo martes. Mandricilla, le puse la página, Tito. Por si quieres decir algo de la página. ¿Cómo? Que le puse la página. Ah, no, y que acuérdense para otra vez, para resumir un poco, nuevamente, si todavía tienen alguna duda, cómo a veces se nos complica un poco, recuerden que se lee, como nos dijo Rob, de izquierda a derecha, de arriba a abajo. Y de arriba a abajo, de izquierda a derecha, entonces si la imagen es mucho más grande, se va a leer esa imagen y aunque las de abajo usted cree que sigan, pues tienen que seguir el orden de izquierda a derecha, de más pequeño de más grande a más pequeño. Entonces ahí queda como un poco más claro cómo leerlo. A veces se nos complica también un poquillo cuando son una sola página, vamos a ver una sola imagen en las dos páginas. Uno tiene que abrir el cómic de lado a lado para poder apreciarlo totalmente. Y una cosa muy importante es que los bubbles, las burbujas de conversación, también se leen de izquierda a derecha, pero se leen igual de arriba a abajo. Y ese es más o menos, así es como orientan más o menos el orden en el que va la lectura. Si usted tiene, por ejemplo, dos personajes y el que está a la izquierda tiene la burbuja más abajo que el de la derecha, se lee la burbuja de más arriba y después va hacia abajo. Así es, perfecto. Y si puedo compartirles algo ya para cerrar, habíamos hablado de lo que era un splash page, que es donde continúa la narración y es una página que abarca todo. Aquí les quería comentar, si les puedo enseñar, no sé si lo pueden apreciar aquí, es el arte de Sam Keith en su primer volumen de The Max. Bueno. No sé si lo pueden ver aquí, es Max y este extraño, no sé si lo pueden ver bien, pero Es que aparece. se borró, pero tal Está vez si te borroso. acercas un poquito más. Aquí, Ahí se ve mejor. Sí, ahí se ve mejor, mi bro. aquí ve lo mejor ahí. pueden ver, sí, lo pueden apreciar. Este es Max y es toda la página. Este es el Max número 1. Aquí sí lo pueden ver. Sí, entonces, como saben,
Es un libro que es key, principalmente porque es la primera aparición de Max y en su primer ejemplar aparece el concepto de el splash page. Ahí lo tienen. Muchas gracias. Willas, muchísimas gracias por participar el día de hoy. Yo diría que por media por sus familias también. Es que nos están diciendo que si podemos empezar un poco más tarde, porque como les decía, mucha gente se conectó después de las 9:30 o entre las 10. Es algo que tenemos que conversarlo, obviamente, por necesidad de trabajo. Digamos, al ropa ahorita son las 12:26. Muchas gracias, mi hermano, por el sacrificio, de verdad. No hay problema. Ya mi esposa se acostó, así que no hay problema. Puedo seguir. Está bien. Entonces, más bien eso lo vamos a poner a votación, a ver qué dice el club y de ser así lo hablamos entre nosotros, a ver si podemos empezar un poco más tarde. Pero para cerrar, muchísimas gracias a los que estuvieron con nosotros, a todo el equipo que participó el día de hoy, que estuvimos hablando sobre ese tema. Esperamos que haya sido de su agrado. Recuerden que esto sale el sábado en Spotify y en YouTube, por si no lo vieron hoy y quieren ir a disfrutarlo. Y todos los martes nos vemos en el Twitch de el Costa Rica Comic Club. Entonces, pura vida, buenas noches a todos. Pura vida, gente. Muchísimas gracias. Pura vida. Saludos.